por este tiempo que nos das, este tiempo de poder venir y escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas. Que sea tu palabra la que hable este tiempo, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto y una mente atenta a lo que tú nos quieres decir esta mañana. Y sobre todo que podamos aplicar en el día a día lo que leemos y escuchamos, Señor. Gracias por este tiempo que nos vas a dar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quisiera hacerle unas cuantas preguntas esta mañana. Ya vieron que está decorado navideño, ya entramos de lleno a la época navideña. En esta época navideña lo que muchas veces pasa es que nuestras agendas se vuelven cada vez más complicadas. Tenemos cenas, visitas, etcétera. Seguramente usted ha visitado a alguien en esta época, algún amigo, alguna familia, no ha podido ver probablemente en todo el año, pero esta oportunidad o esta época le da la oportunidad de poder ir a visitar. Cuando usted visita a alguien, generalmente le lleva algún tipo de presente. O puede ser del otro grupo que no le lleva presente y dice, con solo mi presencia, suficiente este presente. Pero es probable que usted sí lleve algo preparado para tratar de agradar a la persona que le está recibiendo. ¿Cuál es el sentimiento que usted tiene cuando visita a esa persona? ¿Cuál es la actitud con la cual usted va a visitarla? Seguramente su actitud es de gozo, de alegría, porque va a ver a alguien que no ha visto durante mucho tiempo. Y esta mañana vamos a reflexionar en una visita sin precedentes, en una visita que tuvo relevancia, y es en una visita al rey. Y esa visita la podemos encontrar en Mateo capítulo 2. Busquen ustedes en su Biblia Mateo capítulo 2. Si gusta se pone de pie para leer esta porción de la palabra. Mateo capítulo 2. Vamos a leer hasta el versículo 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviese a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a tratar de contestar algunas preguntas en este pasaje. ¿Quiénes eran estos magos? ¿De dónde vinieron? ¿Eran realmente tres? ¿Por qué se alteró tanto Herodes en esta visita? Vamos a tratar de responder esas preguntas, pero quizás la pregunta más importante que vamos a responder esta mañana es, ¿qué significado tiene esta visita? Para nosotros, ¿qué significado tiene esta visita? Y Mateo es el único de los evangelios que repasa o dice esta historia.
En los demás evangelios no encontramos la visita de los magos, solamente en Mateo. ¿Por qué Mateo incluyó en su evangelio esta visita? ¿Por qué habrá sido Mateo el único que incluyó esta porción o este pasaje? Y creo que la clave la podemos encontrar en el versículo número 2, que dice, o se pregunta los mismos magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y es que Mateo, originalmente, el Evangelio de Mateo, fue escrito para cristianos que habían sido o que tenían origen judío. Él fue escritor para los judíos de esa época. Y teniendo eso en mente, podemos observar tres enseñanzas en este pasaje. Tres enseñanzas principales que puedo ver yo en este pasaje. Y la primera enseñanza que vemos en este pasaje es que el reinado de Jesús es un reinado universal. Es para todos. No es para un pueblo en específico. Es para todos. Y hay que hacer una aclaración en este pasaje. Porque nosotros cuando escuchamos la palabra mago, tenemos una concepción en nuestra cabeza que el mago es aquel adivino, aquella persona que quizás está inmersa en las artes o en una parte oscura, pero en este contexto los magos no es eso que nosotros conocemos. Para entender quiénes eran estos magos, debemos entonces entrar en el origen de la palabra mago. Heródoto, un historiador griego, en sus escritos se encuentran algunas referencias de quiénes eran estos magos. ¿Cuál es el origen de la palabra? Y en el contexto donde estamos leyendo este pasaje, los magos eran una tribu de la región de Media, dominada por el imperio persa. De esa región venían los tres sabios o los tres magos. No son tres, ojo, era una prueba. No son tres, ya lo vamos a ver más adelante, porque la palabra del Señor no dice que sean tres. Era la tribu de Media, los medos eran parte del imperio persa. Era una tribu de sacerdotes similar a la tribu de los levitas en el pueblo de Israel. Eran maestros, instructores de reyes. Se dice que en esa época cualquier rey de Oriente tenían que pasar antes por la instrucción de estos sabios o de estos magos. Sin la instrucción de estos sabios o magos, ellos no podían ser reyes. ¿Por qué? Porque ellos tenían conocimientos de muchas ciencias. Eran versados en las ciencias naturales. Tenían conocimiento de filosofía. Tenían conocimiento de medicina. Eran personas ampliamente capacitadas, enseñadas para enseñar a otros. Estos eran los magos de esta historia. Personas que tenían alto conocimiento. En tiempos posteriores a esto que estamos leyendo, fue que el mago adquirió un significado más bajo, y es lo que hoy conocemos como los adivinos o los charlatanes. Inclusive en Hechos podemos encontrar algún tipo de estos magos, como Simón el mago, que vimos hace unos meses. Tenían poca información estos sabios. Probablemente esta información la había profetizado ya Daniel hace 500 años, y como Daniel estuvo en la región de Babilonia, en esa misma región de Oriente, probablemente estos magos del Oriente tenían cierta información porque Daniel lo había profetizado en su tierra. Pero no sabemos con certeza. Lo que sí sabemos con certeza es el largo y dificultoso viaje que estos sabios emprendieron. Se dice que alrededor de 1600 kilómetros recorrieron estos sabios del Oriente hasta llegar a llegar. 1600 kilómetros. Yo hice ahí el cálculo de cuál puede ser la distancia. Yo más o menos desde El Salvador hasta Colombia, en camello. Eso fue prácticamente lo que ellos aproximadamente recorrieron. No sabemos cuántos eran. La tradición nos ha hecho pensar que son tres, y hasta no sabemos de memoria los nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar.
Pero lamento comunicarle, hermanos, que eso no está en la palabra. Se dice que cada uno de ellos venía de diferentes regiones para representar ese reinado universal, pero no hay nada certero sobre eso. Lo que sí podemos entender es que no había duda de la información de estos magos. No había duda de que ellos tenían que emprender ese viaje con un solo propósito, que era adorar a Cristo, que era adorar a Jesucristo. ¿Qué fue lo que le guió? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a estos hombres versados en ciencias, versados en diferentes ciencias? ¿Y qué fue lo que le llamó la atención? Fue algo brillante en el cielo, porque los cielos se estremeció, fue estremecido el cielo cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2 nos da referencias de lo que probablemente los sabios del oriente vieron cuando estaban en su región. ¿Qué dice Lucas capítulo 2, versículo 9? Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es muy probable que este resplandor que menciona Lucas 2 fue lo que vieron los sabios del oriente, que los estremeció y hizo que emprendieran su viaje a adorar a Cristo. No podemos perder de vista el significado teológico que tiene esta visita, porque los sabios del oriente, hay que tener claridad de que no eran judíos. ¿Cómo es posible entonces que aquellos que no eran judíos fueron a adorar al rey de los judíos? De alguna manera tenían conocimiento que su reinado iba a ser universal. Mateo quería resaltar en estos pasajes que los gentiles también tenían acceso a este reinado de Cristo. Fueron ellos, no el propio pueblo que conocía de antemano, sino gente extranjera, los gentiles, los que entendieron la importancia del nacimiento de Cristo. Mateo en el capítulo 1, ustedes ven el capítulo 1 de Mateo y habla acerca de la genealogía de Cristo. Y Mateo trata de resaltar en el capítulo 1, que es importante ver las genealogías en los evangelios, quería resaltar cuál era la casta de Jesucristo. Él era descendiente de Abraham, era descendiente de David y era el que tenía que ocupar el trono. Por lo tanto, por encima de toda religión, cultura, Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida y no hay otro camino sin ese. Y los sabios del oriente entendían eso. El primer principio entonces que podemos encontrar en la palabra es que el reinado de Jesucristo es para todos. No es para un pueblo en exclusivo, no es únicamente para los judíos, es para todos. Sin embargo, este reinado que es para todos, no todos lo aceptarán. No todos van a aceptar este reinado de Cristo. Vemos el versículo 3, ahí en el capítulo 2. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué dice? Se turbó y toda Jerusalén con él. Para entender esta turbación que tuvo Herodes y la ciudad, permítame tomarme unos minutos para dar algunos datos históricos de Herodes el Grande. No sé si usted conoce ya la historia de Herodes, pero le voy a dar un pequeño resumen de quién era Herodes el Grande y en qué contexto nuestro Señor Jesucristo nació. Herodes primero no era 100% judío. Interesante que Herodes no era judío y era el rey en ese momento del pueblo judío. Era de la región de Edom, por lo tanto era un idumeo. Entonces nos podemos preguntar cómo es que ocupó el trono, y el mismo pueblo de Israel sabía que Herodes no tenía que haber ocupado el trono porque Herodes era un usurpador al final del trono. Años anteriores podemos ver
Cuando los romanos en su imperio capturan toda Judea en el año aproximadamente 63 antes de Cristo, el padre de Herodes, que se llamaba Antípater, era gobernador de Edom. Edom era una región que sus fronteras colindaban con el pueblo de Israel. Él aprovechó su relación con el imperio romano para que pudiese Herodes tener una posición política, y fue en el año 47 que nombró a su hijo Herodes como tetrarca de Galilea. Años posteriores, el emperador Augusto extendió su dominio en todo Israel, en todo Palestina, y fue así como llegó a ser el rey de los judíos. Sin embargo, no podemos perder de vista que Herodes tenía cualidades de un buen gobernante, porque en épocas donde necesitaban buenas decisiones, él las tomó. Pero al pasar de los años, Herodes fue tomando y se fue perturbando cada vez más. Para suavizar el asunto con los judíos, de que no era él el que debía estar en el trono, se casó con una judía que fue descendiente de la última familia que tenía el gobierno de toda Palestina, y el nombre era Mariamné. Así era el nombre de la esposa de Herodes. Al pasar los años, Herodes se volvió más paranoico, y como sabía que su esposa tenía en su sangre, podríamos llamarlo, origen de realeza, él tenía temor de que le usurparan su trono, que le quitaran su trono. Por lo tanto, mató a su propia esposa. Y no solo mató a su propia esposa, sino que mató a sus 3 hijos, porque tenía temor que tanto ella o sus hijos usurparan su trono. No solo eso, cuando él ya estaba a punto de morir, decidió o dio órdenes a que todas las familias distinguidas, a todas las personas distinguidas en Jerusalén, fueran llevadas a una ciudad, a Jericó, y que cuando él muriera, matara a todas esas familias. Y él dijo así, dijo sarcásticamente que se daba cuenta de que nadie lloraría su muerte, y estaba decidido a que se derramaran lágrimas cuando él muriera. Teniendo estos datos en mente de Herodes el Grande, ¿se pueden imaginar ustedes cuando llegan la visita de hombres prominentes del Oriente y le dicen que van a visitar al rey de los judíos? ¿Qué habrá sentido ese Herodes el Grande en ese momento? Y es como vemos más adelante la reacción que él tuvo. Ahora entenderán por qué dice que toda la ciudad se turbó con él, porque sabían que su gobernante era sanguinario. Y justamente ustedes ven más adelante en el versículo 13 cómo comienza, y en efecto tenían temor porque iba a hacer algo, y fue lo que vemos en la palabra, que fue la matanza de los niños. Todos los niños menores de 2 años fue ordenado matarlos para evitar que alguien ocupara su trono. En el versículo 3 observamos entonces la indagación que el rey hizo. Y podemos observar 3 reacciones que ustedes observan ahí ante el nacimiento de Cristo. El rey Herodes, ¿cómo reaccionó? Con enojo y con hostilidad. ¿Por qué reaccionó de esta forma? Porque obviamente no quería que nadie interfiriera su reino, que nadie quitara su poder y su posición, que nadie ocupara su trono. Por tanto, el primer instinto de Herodes fue destruirlo. No perdamos de vista la segunda reacción que vemos ahí en el versículo 4 y 5, sacerdotes y escribas. Los sacerdotes y escribas tenían conocimiento previo porque sabían lo que estaba escrito. Pero ¿cuál fue la reacción de los sabios? ¿Cuál fue la reacción de los sacerdotes y escribas? Fue indiferencia total. No les importó lo que estaba escrito,
no le prestaron atención, por lo tanto, tuvieron una total indiferencia. Y tenemos la reacción de los sabios del Oriente. ¿Cuál fue la reacción de los sabios del Oriente? Una actitud de adoración y de servicio al rey. Tres reacciones que podemos ver ahí. Cuando leemos del versículo 9 al 12, entonces encontramos el tercer principio. Vimos el primero, que el reino de Dios es para todos. El segundo, que el reino de Dios no va a ser aceptado por todos. Y el tercero es que el reino de Jesús no puede ser destruido. Del versículo 9 al 12 vemos el siguiente paso de esta historia. Si usted ha puesto un pesebre en su casa, las hermanas que quizás les gusta la decoración, no quiero desanimarla con lo que les voy a decir, pero si usted ha puesto el pesebre, ha puesto a los pastorcitos, a los animales, a José, a María y al niño Jesús ahí. Le cuento que hay una pequeña equivocación, porque los magos no estaban en ese momento del nacimiento de Jesucristo. Si lo llamamos, podría ser que usted está siendo un poco anacrónico. Anacrónico quiere decir que está fuera de tiempo. No pasó en ese mismo tiempo la visita de los magos, en el mismo momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente, dicen algunos comentaristas, que nuestro Señor Jesucristo tenía aproximadamente 1 o 2 años. Fue tiempo después. Pero ¿quién es el personaje central de esta historia? ¿Quién es el personaje central? El niño. El niño es el personaje central. Cuando usted visita a una familia que recién ha tenido un bebé, a mí me acaba de pasar esa visita. ¿Qué dicen, hermanos, cuando usted va a visitar a esa persona que ha tenido un bebé? Fui a visitar a fulanita y a la niña. Fui a visitar a fulanita y a la niña. Eso es lo que decimos cuando después lo mencionamos más adelante. Pero aquí quiero que ustedes vean y noten quién era el más importante. En el versículo 11 lo podemos ver. ¿Quién era el más importante? Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y en el versículo 13 más adelante dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma primero ¿a quién? Al niño y a su madre. En el versículo 14 dice: y él despertando tomó de noche ¿a quién? Al niño y a su madre. En el versículo 20 encontramos que dijo diciendo: levántate, toma al niño y a su madre. En el versículo 21 lo mismo, él se levantó y tomó al niño y a su madre. El Señor Jesucristo era el principal. Y Mateo seguramente no puso, inspirado por el Espíritu Santo, este juego de palabras de forma casual. Quizás sabía que en años posteriores la adoración se iba a desviar. Y no es que tenga nada en contra de María, la Madre de Dios. Es un héroe de la fe como cualquier otro héroe de la fe que se encuentra en la palabra, que merece o es digna de imitación. Pero adoración solo a uno, adoración solo a Jesucristo. Y eso es lo que nos dice la palabra. Debemos de recalcar entonces, el único que merece adoración es Jesucristo. Trate entonces de visualizar esta historia, este grupo de hombres poderosos que entendían muchas ciencias, entrando a la casa en una insignificante ciudad en esa época, en un insignificante lugar, postrándose ante el rey, postrándose ante un niño, postrándose ante un bebé. Es obvio la suma importancia que tenía en ese momento. Note los obsequios. No quiero ser dogmático con esto, pero los obsequios, muchos comentaristas también señalan que fueron elegidos cuidadosamente para una razón específica. El oro era constituido o era un regalo para los reyes.
El incienso era utilizado para la adoración a Dios, y la mirra está conectada con el servicio a los hombres. Era utilizado como perfume, como analgésico e inclusive para embalsamar los muertos. Si tomamos el significado de estos tres regalos, entonces podríamos decir que el oro era para un rey, el incienso para Dios y la mirra para alguien que iba a morir. Fueron escogidos específicamente por algo. Y en el versículo 12 termina esta historia diciendo: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No hay nadie ni nada que pueda destruir el reinado de Jesucristo. No hay nada que pudiese detener su propósito cuando vino a la tierra, que era morir por nosotros y resucitar al tercer día. Teniendo en cuenta entonces este pasaje, ustedes me preguntarán, ¿qué entonces para mí? ¿Cuál es la aplicación de eso? Y yo les pregunto, ¿qué actitud estamos tomando en esta época navideña? ¿Cómo vamos a reaccionar en esta época ante el nacimiento de un rey? ¿Cómo estamos reaccionando ante este evento que en este mes conmemoramos? ¿Será que usted y yo vamos a reaccionar como Herodes? Y ustedes me dirán, estoy un poquito loco, pero no llego a tanto. ¿Será que reaccionaremos como Herodes? Y no necesariamente que estemos en una posición, pero el problema con Herodes fue que él no quería que su trono fuese destituido. Y a veces nosotros, cuando somos confrontados con la palabra de Dios, no queremos que Cristo reine en nuestras vidas. Queremos dejarlo a un lado. Cuando Él interfiere, cuando Jesucristo está en nuestras vidas, no es hacer lo que yo quiera, sino es hacer lo que Cristo quiere en nuestras vidas. Y cuando nos pasa eso y cuando somos confrontados, podemos tomar la actitud de Herodes, que es apartar totalmente y estar con enojo y hostilidad a las cosas del Señor y a su palabra. El cristiano es el que ha dejado de hacer lo que quiere para dedicar su vida a hacer lo que Cristo quiere. Uno se preguntará, entonces, quizás tiene sentido porque muchos del mundo, los pecadores, no vienen a la iglesia, y es porque no quieren dejar de seguir pecando. Usted pues probablemente se preguntará por qué esta iglesia no está llena de personas, y así como en los cultos festivos donde se llenan inclusive los jardines, ¿por qué no está llena? Y es porque cuando somos confrontados con la palabra hay algo que nos incomoda, y si no queremos dejar las cosas, entonces mejor me aparto totalmente. ¿Será que vamos a reaccionar como Herodes? Los pecadores quieren seguir reinando, como Herodes quería seguir reinando. ¿Vamos a reaccionar en esta Navidad como los escribas y sacerdotes, con una indiferencia total? Ellos tenían conocimiento de lo que estaba pasando, pero no les importaba lo más mínimo. Yo creo que aquí es una de las actitudes quizás más delicadas que pudiésemos tomar, como la de los escribas y sacerdotes. Porque usted y yo ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ya sabemos qué es lo que a Él le agrada, ya sabemos que tenemos que buscar su palabra para entender qué es lo que quiere en nuestras vidas. Pero si aún así reaccionamos con indiferencia total y que no nos importa lo que nos dice la palabra, entonces no estamos agradando al Señor. El Señor quiere que nosotros, cuando somos confrontados con la palabra, tomemos una actitud como la de los magos del Oriente. ¿Y cuál fue la actitud de los magos del Oriente? Fue una actitud de adoración. Adoración que conlleva sacrificios. Adoración que conlleva un camino largo. Un camino, por muy corto que sea, tiene sus peligros. Póngase en los pies de los sabios del Oriente que viajaron 1600 kilómetros en camello. Y resulta que cuando nosotros hacemos viajes cortos,
probablemente de 4 o 5 horas, usted dice, hemos llegado cansados del viaje. O más aún los que han tenido oportunidad de viajar y han viajado más de 8 o 9 horas, está el famoso jet lag, que se tiene que recuperar todavía un día más la persona que ha viajado 8, 10, 15 horas para poder estar bien. ¿Se imaginan los magos, los sabios, el cansancio que pudiesen haber tenido? Y el camino de la adoración tuvo un costo para ellos. Tuvo un costo de cansancio, tuvo un costo quizás de recurso económico. Tuvo peligros en un camino, en camello seguramente animales peligrosos, inclemencias del clima que pudiesen afectar ese camino hacia la adoración. Un camino que tuvo cansancio, un camino que tuvo sacrificio. Y el camino de la adoración para el cristiano nunca se ha dicho que va a ser fácil. Va a haber peligros, va a haber sacrificio, vamos a tener que dejar algo para adorar al Cristo, para adorar a nuestro Señor. Y a pesar de todo eso, hubo gozo en los sabios del Oriente. A veces pasa que en las iglesias las personas que viven más lejos son los que vienen más temprano, y los que vivimos más cerca somos los que venimos más tarde. Y quizás los que viven más lejos han entendido que parte de su adoración es estar ante el trono del Señor temprano y adorando. En esta Navidad entonces me pregunto, ¿hay gozo en tu vida en este punto? A pesar de la situación difícil que has pasado este año, ¿hay gozo en tu corazón a pesar que han habido dificultades en tu vida, que ha habido problemas difíciles que afrontar? Seamos como los sabios del Oriente, que a pesar de esa situación difícil tuvieron gozo, porque estaban delante del trono. La otra pregunta que me hago en esta época navideña es: ¿qué le daremos nosotros a Dios? El consumismo y la sociedad nos hace pensar que en esta época de Navidad lo importante es lo que yo voy a recibir o lo que yo voy a esperar. Quizás el otro año están pensando, ojalá que Dios me dé un carro nuevo, una casa nueva, un mejor trabajo. Y no está mal, pero ¿cuál es el principio cuando nosotros entramos a Cristo? ¿Cuál es el principio de la adoración? Es lo que vamos a dar. Y en alabanza estuvimos cantando eso, que la adoración tiene que ver con lo que nosotros vamos a dar. Los sabios del Oriente eligieron 3 regalos con un significado específico. ¿Qué regalo le vamos a dar nosotros a Jesucristo en esta época? ¿Será el tiempo probablemente? ¿Será el tiempo que le dedicamos a Dios? El pastor César no me va a dejar mentir que una de las principales excusas de la nueva generación cuando les invitan a una reunión, a un discipulado, a reunirnos a oración es: ¿cuál creen? No tengo tiempo. Vamos a la reunión de jóvenes, no tengo tiempo. Vamos a la iglesia, no tengo tiempo. Y probablemente sea cierto, estén ocupados con las agendas de los estudios, del trabajo probablemente, pero es que al Señor no le vamos a dar el tiempo que nos sobra, sino que le vamos a dar ofrenda de tiempo. Con el tiempo que no tenemos es el que le vamos a dar al Señor. Ese es el verdadero tiempo que el Señor quiere, un tiempo de calidad. ¿Qué pasará, hermanos, cuando el próximo año se le lance la invitación a usted de pertenecer a un grupo discipular en la iglesia? Espero que no vaya a ser su excusa: no tengo tiempo, porque el Señor quiere algo más para nuestras vidas. ¿Será el recurso, algún recurso económico que vamos a dar al Señor? O algo más importante, le vamos a regalar al Señor dejar el pecado que estamos cometiendo quizás.
para obedecerle a Él, para que Él sea el rey en nuestra vida. Vamos a decirle al Señor y nos vamos a comprometer en esta Navidad diciéndole: Señor, ya no quiero hacer lo que tú sabes que te desagrada. Quiero cambiar, quiero tener una relación fresca contigo y de obediencia. ¿Será ese el regalo que le darás a Cristo? Tú y yo tenemos más información en esta Navidad. Sabemos la relevancia de esta época y de lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Qué haremos en esta Navidad? ¿Estaremos inmersos en los eventos, cenas? ¿O realmente lo buscaremos a Él con una actitud de adoración? ¿Cómo vamos a reaccionar? Hoy es una oportunidad, amigo que nos visitas, de que reconozcamos a Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas. Si no lo hemos hecho en todo el año, que esta sea una oportunidad para hacerlo. Acompáñenme en una oración, entonces pueden levantarse y orar conmigo, por favor. Y oremos para despedirnos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque reconocemos en esta mañana que tú eres el Rey de nuestras vidas. Queremos pedirte perdón si hemos cometido alguna falta ante ti. Queremos reconocerlo y dejar a un lado ese pecado que quizás ha conllevado dolor, luchas, y ponerlo delante de ti y venir al trono con un corazón limpio y agradecido por lo que tú eres. Gracias por esta palabra que nos das. Ayúdanos a tener una actitud en familia de adoración a ti, Señor, porque solo eres tú el que merece la única adoración y alabanza. Gracias por esta palabra que nos has dado esta mañana. Te pedimos que nos bendigas al regreso a nuestras casas, que podamos disfrutar lo que resta del domingo con familia y siempre nuestra mirada puesta en ti, Señor. Recordamos a la familia Berríos que está en situación difícil. Ayúdanos a nosotros como iglesia a apoyarles en este momento de duelo y hacer un apoyo con ellos. Gracias por este tiempo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, para todos aquellos que quieran acompañar a la familia Berríos, el culto de acción de gracias por la vida y servicio de este soldado de la fe será este día a las 7 p.m. en Funerales Modernos. Este día, 7 p.m., Funerales Modernos, hermanos. Que Dios les bendiga. Feliz provecho.